Hola, buenas tardes. Hoy tengo la suerte de que el señor Jaime Guillermo Dun está en España, un gran candidato como centrista liberal de Bolivia, lo que aún no está nada claro por qué no le dejaron presentarse, aunque sé que a veces las acusaciones periodísticas son muy malas y sé que le acusaron a usted de pertenecer al socialismo y ahora nos explicará cómo. Ruego que se presente usted y... Sí, mi nombre es Jaime Guillermo Dun de Ávila. Sí soy ex candidato a la presidencia de Bolivia, fui injustamente inhabilitado. Soy un liberal, me considero un liberal clásico, por supuesto un antisocialista y un anticomunista de una manera contundente, muy clara, y sobre todas las cosas lo más importante es que soy padre, esposo y abuelo. Eso es lo más importante para una persona. La entrevista de hoy yo la quería poner sobre el Mercosur. Primero le voy a preguntar qué opina del Mercosur, porque además sé que usted a nivel de economía es muy bueno, puesto que ha estado en Harvard y como economista es realmente reconocido. Entonces, explíquenos un poquito lo que es el Mercosur a nivel de Bolivia. Bien, bueno, también mencionando que mi especialidad es en finanzas, mercado de capitales, y sí tuve el honor de hacer una maestría con el programa de Harvard y la Universidad Católica de Bolivia, en Bolivia, y a raíz de eso y otras cosas más me involucré mucho en el quehacer del mundo de los negocios, el mercado de capitales, la economía y por supuesto la política nacional. Mira, en líneas generales, Mercosur, un tratado que viene formándose desde los años 90, yo veo que en su momento tenía capaz muchas razones por las cuales sería algo importante que suceda, pero el mundo ya ha cambiado muchísimo y esto es un proyecto de los 90, yo digo, que se está concretando recién. En el caso de Bolivia hay muchas cosas que hay que analizar. Bolivia, sin ser miembro pleno del Mercosur, logró tener ventajas muy importantes, casi como miembro del Mercosur durante mucho tiempo por las gestiones que se hicieron desde el gobierno de Sánchez de Lozada. Pero ¿cómo yo veo la cosa? Y te lo voy a responder, Santiago, como liberal. Y hago un paréntesis antes. Nuestro Programa Nacional para la Generación de Riqueza establece que uno de los mecanismos que debemos hacer en Bolivia o debemos desmontar en Bolivia es el sistema aduanero. Es más, tenemos un capítulo en el cual decimos que debemos, entre comillas, dinamitar la aduana nacional, porque no solo que es el causante del contrabando en Bolivia, porque tiene aranceles e impuestos demasiado altos. Nosotros creemos firmemente en el libre comercio. Y como el mismo Adam Smith lo dijo alguna vez, algo muy obvio, él decía, donde hay libre comercio no hay contrabando. Qué obvio, ¿no? Pero bueno, es una verdad. Sí, pero del mal comercio no vamos a hablar. Sí, de acuerdo. Y lo que sí le pediría que levantara un poquito la voz. Por sí. Bien, de acuerdo. Entonces, bajo ese precepto, vemos a Mercosur con mucho recelo y con mucha preocupación en muchos aspectos. No solo porque Mercosur está obviamente basado y siempre fue basado básicamente en proteger intereses de Brasil y Argentina, donde se adiciona a Bolivia con una capacidad industrial productiva muy pequeña comparada con estos países,
sino que hay dos temas que yo observo de Mercosur. Primero, el establecimiento de un arancel común, es decir, entre los mismos miembros no es que hay un libre comercio pleno y absoluto, sino hay un arancel común que se tiene con todos los países que vayan a hacer algún negocio, ¿no es cierto?, con Mercosur y con los miembros de Mercosur y entre los miembros de Mercosur. Entonces, hay el establecimiento de un arancel común, cuando en realidad para nosotros el arancel es un enemigo. Y por el otro lado, tienes el hecho de que el Mercosur te obliga a mantener todo tu comercio internacional en torno al Mercosur. Entonces, un país como Bolivia, creo que es un país que debe abrirse al mundo, no solo a Mercosur, pero Mercosur no es necesariamente el mundo, ¿no es cierto? Entonces, podemos percibir que el Mercosur se vuelve de alguna manera algo que ata de manos al comercio internacional de Bolivia si quisiéramos expandirnos a las relaciones libres de libre comercio con otros países. Entonces, desde la posición liberal es algo que vemos con mucha cautela. Ya vimos a Uruguay, ¿no es cierto?, en esa disyuntiva de querer tener un libre comercio con China, pero no poder hacerlo por estar con el tema del Mercosur de por medio. Bolivia en estos momentos aún no está plenamente aceptada dentro del Mercosur, o sea, está en proceso, digamos. Bueno, ha habido ya la firma de un acuerdo importante donde Bolivia ha dado un paso fundamental como miembro ya sí, pero la plena aún no la tiene. Pero para lograr participar con todo lo que significa ser miembro pleno hay muchos requisitos que cumplir y no se van a cumplir en 2, 3 meses o 4 meses. Es un proceso que puede durar mucho tiempo, muchísimo tiempo, y por supuesto eso significa cambios fundamentales muy importantes en la forma en que se hacen las cosas en el país. Y de ahí vienen algunos temas que sí son positivos. Necesitas instituciones más fuertes, necesitas mejor y más seguridad jurídica que la que tienes, necesitas infraestructura caminera que ayude obviamente en el tema logístico, porque tienes que aportar, ¿no es cierto?, también con tener una buena infraestructura dentro de Mercosur. Sí, precisamente de esto íbamos a hablar. Vamos a ver. Bolivia, su principal negocio con el exterior viene del oro y vamos a llamar, del gas natural, del petróleo. Este es el tema. Y esto a nivel comercio exterior, pues es lo que menos dinero deja dentro de la acción exportadora. Y en cambio, lo que más necesita Bolivia es maquinaria, agro, o sea, alimentación, todas estas cosas. O sea que a nivel de balanza comercial entre países, Bolivia, si se hace una integración plena, algunos pensamos que pierde, y que pierde mucho. Entonces, hay dos países que aún no tienen, uno castigado, que es Venezuela, está un poco cerrado al Mercosur por esto, por la falta de democracia, y bueno, pensando usted a veces también, creo que Bolivia ha faltado en las últimas elecciones un poco de democracia, sí. Pero vamos a dejar este tema y digo, usted como economista, que sé que es, ¿cree que a Bolivia le tiene urgencia pertenecer en estos momentos al Mercosur? ¿O no primero aumentar su nivel agrónomo, etcétera, etcétera? Mira, yo te diría más, como analista financiero también, que lo que Bolivia necesita es una apertura total y absoluta al mundo.
Bueno, al del mundo. de eso estamos los dos de acuerdo. Y eso es fundamental. Por eso te digo que con Mercosur hay ciertos temas que preocupan. Es más, puede tener un incremento en ciertos aranceles por ser miembro pleno de Mercosur, porque sin serlo ya tenía algunas ventajas y algunos temas arancelarios por ese arancel común que te decía, que en promedio podría estar cerca del 12-15%, es mucho más alto de lo que se tiene en este momento, ¿no? Entonces, creo que lo importante cuando se ve el comercio internacional es que beneficia al país y no necesariamente si debo o entrar a algo que, repito, capaz en los 90 tuvo sentido, ¿no es cierto? Pero ahora ya no. Bolivia, como tú bien dices, una gran parte de sus exportaciones han estado relacionadas y siguen estando relacionadas con el tema de recursos naturales. Y con el Brasil hemos tenido, yo te diría, una relación internacional comercial muy gasificada, y más bien eso te demuestra como si te concentras en una sola cosa, dejas por atrás toda la potencialidad que puede haber, y ojalá que con Mercosur se pueda abrir algo ahí, aunque ¿qué le puede ofrecer Bolivia al Brasil? ¿No es cierto? No tiene mucho, no hay una respuesta, digamos, muy clara y contundente cuando lo ponemos de esa manera. Pero al mismo tiempo hay una gran potencialidad. Mira, puede ser que me equivoque un poco con algunos de los números, pero México, Estados Unidos es un tema interesante para analizar. Estados Unidos es 10, 15 veces más grande que México. El Brasil es 20, 25 veces más grande que Bolivia. Y yo siempre me he preguntado por qué no podría Brasil ser para Bolivia lo que Estados Unidos es para México. A veces yo creo que uno de los problemas que tenemos los bolivianos es que tratamos de armar esquemas en el comercio internacional, en las relaciones internacionales, esparciendo esfuerzos por ciertos lugares que no tiene sentido, olvidándote de tu vecino, con el cual si tú pudieses tener apenas un 2-3% de comercio, de su comercio contigo, para ti es un mundo de diferencia, ¿no es cierto? Entonces a veces cuando pienso en Mercosur veo que capaz por ahí se puede desarrollar algo de una manera más interesante, pero otra vez lo más importante es tener un comercio que vaya más allá de Mercosur. Siempre me he preguntado, a veces al gran cónsul que tienen ustedes en Barcelona, el señor Tellez, aquí presente, siempre me he preguntado por qué Bolivia, necesitando como necesita inversión en todo lo que es la economía productiva, vamos a decir del campo y de esto, no hacen. Bueno, la pregunta va a ser, se la voy a hacer más directa. Vamos a suponer que usted entra en el gobierno y se hace de industria. ¿Por qué no busca en países como podía ser Estados Unidos, como podía ser Brasil, que usted lo acaba de nombrar, inversores dentro de Bolivia que inviertan en este campo amplio que tienen ustedes en Bolivia? Mira, las posibilidades de inversión en Bolivia son muy grandes, eso está muy claro, especialmente el tema de la agroindustria, el potencial. No solo de industria, hablo de industria, de campo, de todo. Pero el tema solo de agroindustria, te digo, es tremendamente grande. Departamentos como el Beni,
Tuve Rondonia, que colinda con el Beni, y Rondonia mucho más desarrollado que el Beni, cuando tiene la misma flora, la misma fauna, solo los divide una frontera, ¿no es cierto? Pero el desarrollo es mucho más grande en el lado brasileño. Lo que pasa es que Bolivia no es que no tiene en qué invertir, lo que pasa es quién quiere invertir en Bolivia. A los que le den Bolivia confianza, que en estos momentos se le puede dar. Claro, que hasta ahora no le ha dado. Bien. Más bien Bolivia se ha vuelto un expulsor de inversionistas. Claro. Y yo te digo, Santiago, muchos de los mismos inversionistas bolivianos no quieren invertir en su país, por eso se van al Paraguay. Claro. Como esperamos. A Uruguay, en Paraguay, tienen inversores bolivianos en casi todo lo que va a ser el Mercosur, y en cambio no atraen inversión a la propia Bolivia. Correcto, entonces significa que Bolivia tiene un problema muy serio de que no atrae, y no solo que no atrae, a la poca que atrae la expulsa. ¿Por qué? Especialmente en los últimos 20 años se ha tratado de trabajar una idea errónea de que la inversión extranjera es mala, que la inversión extranjera es nociva, es explotadora, es injusta. Eso dentro de Bolivia. Claro, esa es la idea que a los bolivianos durante los últimos 20 años se les ha estado diciendo, y cuando se utilizaban mecanismos como si quieres venir aquí, o se utilizan mecanismos, si quieres invertir en Bolivia, vas a pagar una cantidad de impuestos que te hace totalmente poco competitivo, quedas fuera del esquema. Fíjate, y no solamente es un tema de impuestos, es un tema de seguridad jurídica. Tenemos artículos en la Constitución, artículos, si no me equivoco, el 340 para adelante, artículos que dicen que si inviertes en Bolivia, solo se aplican las leyes bolivianas, se desconoce el arbitraje internacional. Bueno, ¿quién en su sano juicio va a ir a invertir en un país como Bolivia, donde los mismos bolivianos no nos queremos someter a nuestra propia justicia? Esperamos que vengan los extranjeros a hacerlo, no tiene sentido. Y por el otro lado, tienes una situación donde, por ejemplo, en el tema de hidrocarburos, impuestos de 85 y más por ciento de impuestos. ¿Quién va a hacer una inversión si va a pagar el 85% de impuestos? Absolutamente nadie. Entonces, yo digo, por ejemplo, el tema de los hidrocarburos, no es que se han acabado los hidrocarburos en Bolivia, lo que se ha acabado es la seguridad jurídica para extraer. Es que eso es lo peor. Yo digo, Bolivia está, vamos a decir, yo uso la palabra regionalizada, pero bueno, prácticamente son igual que en España. Hay una serie de comunidades, como por ejemplo Santa Fe, creo que es una, que además, eso, bien, es que Santa Fe se me va a México. O la Argentina. Sí. Bueno, pues en la que usted nació. Así es, Santa Cruz. Entonces, ¿por qué no empiezan a tomar los liberales, que en este caso ahora podemos decir que estamos volviendo al pico de la sierra? Porque sabe usted que los liberales estamos un día hacia arriba, otro día hacia abajo. Hacemos de sierra siempre. Empezar por estas regiones, estas grandes, y ir moviendo la seguridad jurídica que hay dentro de sus propias autonomías. Totalmente de acuerdo que hay que trabajar en el tema de dar más seguridad jurídica, por supuesto. El tema autonómico también se vuelve fundamental. Bolivia es un país muy diverso, es un país con 9 regiones, con 9 proyectos de vida, digo yo, y así como los liberales debemos respetar de manera irrestricta el proyecto de vida de los individuos, debemos también de respetar de manera irrestricta el proyecto de vida de las regiones. Como liberales no tenemos miedo a hablar de autonomías, federalismo, temas que se deben de discutir en el país. Por ejemplo, el tema de tierras debería verse a nivel local, no con una política nacional
que involucra departamentos donde hay zonas productivas y otros que no tienen zonas productivas, no tienes políticas más o menos en la misma línea, no tiene sentido. Debemos hablar de eso, porque todo eso va a beneficiar, por supuesto, al país. Ahora, es fundamental que se toque Santiago de manera recurrente en los próximos meses en Bolivia una idea que es importante para cambiar Bolivia, que significa reforma constitucional. Lamentablemente la Constitución del 2009 no solo que es de alguna manera causante de la crisis de hoy. ¿Por qué? Porque ha dicho que la economía va a ser planificada por el Estado, manda que sea planificada por el Estado, te dice que la propiedad privada está sujeta a una función social que el Estado va a determinar si la cumples o no. Está constitucionalizado el derecho que le da al Estado de fijar precios, de prohibir exportaciones. Entonces no solo que tienes inseguridad jurídica cuando inviertes en Bolivia, sino si eres exportador te pueden prohibir que exportes en ciertas épocas del año. Entonces todos esos males que están reflejados en la Constitución tienen que desmontarse también. Entonces la labor de los liberales es también... Sí, pero eso no lo va a hacer el pueblo, eso lo van a hacer los políticos. En realidad te diría el pueblo a través de los políticos de verdad. Bien, ya acaba de decir. No decir. hay políticos de verdad en Bolivia, hay muy pocos. Acaba de decir. Politiqueros. Acaba de decir la frase bien dicha. Porque claro, yo, por ejemplo, yo voy a Bolivia y no puedo hacer nada, porque no puedo hacer nada, más que contarle al amiguete que tenga o al otro que está ahí mal y llorar los dos. Así es. Entonces, es muy complejo para ustedes, los políticos, pero ¿cuál es el siguiente paso que van a dar los centristas liberales? Lo que nosotros, y en realidad liberales, alejándonos del centro, que no nos gusta el centro en Bolivia, nosotros lo que tenemos que hacer es de armar la estructura necesaria para llegar al poder y hacer los cambios que se tengan que hacer. Pero para hacer eso hay que tener un mecanismo propio y un vehículo propio como un partido político con militantes liberales de verdad, con toda la estructura a nivel nacional e internacional para ganar las elecciones, y aunque hay que formar parte del proceso electoral metiéndose en esa cochinada de ese sistema corrupto prebendal que existe en el país, es necesario entrar a un proceso electoral, aunque uno no esté de acuerdo con muchas de las reglas y normas que ponen, pero hay que cumplirlas, siendo vigilantes de que no te engañen y no te cambien las reglas del juego como cambian a cada rato, luchar, pelear, tomar el poder y desmontar ese sistema. Eso es lo que hay que hacer. Pues lo único que yo les deseo, y ya sabe usted que el tiempo aquí es corto, yo lo único que le deseo es que sigan esos pasos uno detrás de otro y que hay gente en Europa que tiene los ojos muy fijos en Bolivia porque realmente hay una serie de naciones en el cono sur que los europeos, hay muchos que quieren ir a invertir en esos países. Así es, y Bolivia tenemos que, como bolivianos, entender de que no somos el ombligo del mundo, no somos los que podemos darnos el lujo de decir no venga nadie porque nos autoabastecemos, porque eso no es verdad. Más bien Bolivia es un país que necesita toda la apertura al mundo. En el nuevo gobierno de Bolivia creo que se han tomado decisiones importantes. Primero, reconocer que el empresario privado, el emprendedor privado, el sector privado es el motor de la economía. Ha habido un empoderamiento importante hacia el sector privado, eso es fundamental.
y eso que se tome como un empoderamiento importante para la inversión privada nacional o extranjera que es necesario dentro del marco de la ley, el respeto a la soberanía y por supuesto el interés común mutuo de tener una relación fructífera. La otra cosa creo importante ha sido la decisión de un cambio de eje, del eje Cuba, Nicaragua, la verticalidad. Exacto, movernos al resto del mundo. Creo que eso es romper un poco con la verticalidad sudamericana. Así es, que nos ha hecho tanto daño. Nos ha hecho tanto daño. No, le ha hecho daño a usted, al boliviano, a Bolivia y al mundo. Correcto, correcto. Muchas gracias A usted, Santiago, gracias. Muchas gracias. Y le deseo suerte en las próximas. Gracias. Y que no le veten. Y vamos a estar atentos, como decimos en nuestro país, con los ojos bien abiertos, porque sabemos que ese sistema prelonal y corrupto, cuando le da miedo, reacciona y tiene que tener mucho miedo por lo que se viene. Bueno, ya ve lo que le está pasando a nuestros amigos también de Venezuela.